Y como les decía, en bibliotecas debemos hacer Tiene toda la eh, razón. estudios de competencias informacionales para poder desarrollar con eficiencia y eficacia propuestas al fin, o sea, eh, eh, de, de alfabetización informacional en todos los niveles. Bueno, vamos a presentar el último trabajo, servicio social por parte de los estudiantes de bibliotecología del técnico en bibliotecología en bibliotecas escolares para profesores de un 10º grado del Instituto Urracá, septiembre de 2020. Esto lo va a presentar eh, la profesora Olga Solís de León, quien es estudiante de la licenciatura en bibliotecología en el Centro Regional de Veraguas. En noviembre de 2019 iniciamos el proyecto de servicio social para los estudiantes del técnico en bibliotecas escolares. En enero de 2020 fue aprobado por la Coordinación de Asuntos Estudiantiles del CRUB de Veraguas el servicio en el instituto, en la biblioteca Juan Pablo VI, en el instituto Urracá. Con la pandemia tuvimos que transformar este proyecto en un proyecto de referencia virtual para los profesores. Durante los meses de junio y julio de 2020, tuvimos capacitación con los estudiantes del técnico de bibliotecas escolares y con los profesores de de 12 grados. Finalmente, el servicio social se realizó en 15 días, del 7 al 18 de septiembre de 2020, durante el segundo trimestre. Se logró elaborar un programa para desarrollar este servicio social. A continuación, la autora prácticamente de este programa. Bien, buenos Olga. días. Gracias, profesor, mi estimado profesor, muchas gracias por la presentación. Es una pequeña introducción de lo que nosotros como estudiantes hemos intentado realizar en lo que llamamos el servicio social, que se sabe que es necesario para poder nosotros obtener parte de los procesos de certificación para nuestra licenciatura o en este caso para nuestro técnico, que fue el servicio que dimos, como bien lo explicó el profesor Octavio, en septiembre del año pasado. Con la llegada de la pandemia, nosotros tuvimos que proponernos nuevamente y nuevamente reinventarnos, en vez de hacer un servicio presencial, buscarlo entonces una herramienta que fuera amigable, que fuera de manera interactiva con ese usuario, o en este caso con esa población que ya nuestro coordinador de carrera acá en Veraguas había decidido, ¿sí? Poder entonces brindarle el servicio. Es allí entonces donde nace prácticamente un proyecto que todavía está en procesos de rediseño para poder mejorar ese contacto que pueda tener el usuario en un momento determinado. En este caso, todos los profesores de 12º grado del Instituto Urracá. ¿Sí? Vamos a iniciar nuestra presentación. Como ya dijimos y se han dado cuenta, todos somos estudiantes de bibliotecología de Veraguas. Soy una de las tantas y en este proyecto prácticamente ha participado gran parte de nuestros compañeros. Como ya lo explicó nuestro profesor, teníamos que buscar, en vez de ir a la biblioteca, teníamos que buscar qué podíamos hacer. ¿Y qué fue lo que nació entonces con esta iniciativa de tener búsquedas, de querer tener una entrega final
de manera no presencial. Ya se conoce entonces que avanzó la ola virtual, la ola de herramientas digitales. Y es allí entonces donde nace un sitio web como tal. Allí entonces, con la ayuda de nuestros profesores, nosotros hicimos una compra de dominio o la compra de un servidor web, un web hosting, que necesitábamos para poder diseñar y maquetar el proyecto. El primer paso fue la compra del dominio. Posterior a eso, ponernos todos de acuerdo como estudiantes y con nuestros profesores cómo queríamos nombrarle a esa herramienta digital. Interesante de esto era de que todos dentro del proyecto era por primera vez que íbamos a interactuar con este tipo de herramientas. Nadie tenía previo conocimiento del mismo. Por lo tanto, al entender que necesitábamos tener un nombre como tal, fueron naciendo ideas que en la medida en que vamos avanzando en nuestra presentación, vamos a ir explicándoles cuáles han sido esas ideas. La primera idea que nace entonces es el dominio, o sea, el URL del sitio. ¿Cómo le podíamos nosotros proponer para que fuera amigable para ese profesor y en un momento determinado también para el estudiante del Instituto Urracá? ¿Sí? Sabiendo de que todo había sido dirigido para esta población, para esta sección de la población del Instituto Urracá. Es allí entonces donde le ubicamos como referencias iurracá.org. Allí nosotros aprendimos de que la denominación .com, .net y .org muchas veces se diferencia de lo que nosotros como gestores de proyecto en un momento determinado podíamos trabajar. ¿Sí? Allí el proveedor entonces nos hace la recomendación que como era una organización donde nosotros no buscábamos ningún tipo de lucro, entonces se trabajara con la denominación de url.org. ¿Sí? Entonces allí fuimos aprendiendo. Primer paso de nosotros como estudiantes también con herramientas digitales en aprender cuál era la diferenciación que nosotros podíamos desarrollar para ese usuario. Posterior a eso, ya nosotros teníamos el dominio, por así decirlo, comprado, el web hosting comprado y empezábamos desde una base de datos sin ningún tipo de información, empezábamos entonces a nutrir esa base de datos. Esa base de datos entonces teníamos que estar buscando imágenes, teníamos que estar buscando información para ir nutriendo o en este caso como se le denomina, indexando información para hacer entonces mostrable al usuario, al profesor, al estudiante. Ahí entonces voy mostrándole imágenes de cómo nosotros fuimos maquetando en la medida en que íbamos desarrollando las ideas con las reuniones previas que nosotros íbamos teniendo para el desarrollo del proyecto. Allí entonces utilizábamos imágenes interactivas e íbamos desarrollando textos que fueran amigables con ese usuario. Posterior a eso, entonces, adicional al manejo de información, entonces era en qué consistía el proyecto. El proyecto entonces estaba dirigido, como ya lo explicábamos, para los profesores, pero esos profesores le teníamos que identificar, o sea, la identificación de ese profesor con nuestro proyecto. Ahí entonces empezábamos a detallar los diferentes bachilleratos que nosotros íbamos a atender en nuestro servicio social. ¿Sí? Allí ubicamos los bachilleratos de humanidades, el bachillerato de ciencia y finalmente el de comercio y contabilidad. En la medida en que nosotros íbamos avanzando, nosotros íbamos mostrándole al profesor y al estudiante cómo era la interacción que podía tener con nuestra página web, o en este caso con nuestro sitio web, como se le debe denominar. Nosotros estábamos buscando llegar a ese profesor, llegar a ese estudiante para que se interesara en el servicio de referencias virtualizadas o en este caso el servicio de diseminación de información digital que nosotros queríamos proveer. Pero nosotros como tal necesitábamos una herramienta y es allí donde les estoy mostrando cómo nosotros íbamos identificando paso a paso los procesos o los servicios que nosotros queríamos brindarle a ese profesor, a esa profesora del Instituto Urracá. En la medida en que iba el usuario teniendo interacción con nuestro sitio web,
íbamos mostrando imágenes, íbamos identificando servicios e íbamos identificando como fin común que era lo que nosotros como bibliotecarios o como estudiantes de bibliotecas escolares queríamos trabajar con ellos. Les mostrábamos que podíamos diseminar información y que de igual manera nosotros podíamos tener recomendaciones para el uso de fuentes de datos. Allí nosotros trabajábamos, o en este caso recomendábamos al profesor la utilización de fuentes de datos abiertas y fuentes de datos de pago. En la imagen que les estoy mostrando, nuestro diseño estaba de manera interactiva para que el profesor pudiera hacer clic, solamente con un clic pudiera comunicarse con un estudiante de bibliotecología, o en este caso de bibliotecas escolares, o poder tener el acceso en un solo dominio o en una sola página o sitio web, poder tener acceso a la información o al acceso a fuentes de datos que necesitase en un momento determinado. Allí nosotros hicimos la recomendación para trabajar con la fuente de datos El Libro, con la fuente de datos Redalyc, Latindex, Cielo, Doha y finalmente una petición que uno de nuestros profesores hizo, tener entonces el acceso hacia el link de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero. Todo eso nosotros lo fuimos maquetando y lo fuimos colgando en el sitio para que el estudiante o el profesor tuviera la oportunidad. Adicional a hacerlo de manera escrita, también tuvimos la oportunidad de indexar imágenes para que fuera un poco más interactiva y fuera mucho más amigable con esos usuarios. Seguimos entonces en la página de inicio de nuestro proyecto y cómo lo fuimos trabajando, y en una de las secciones de nuestra página de inicio, entonces establecíamos cuáles eran los pasos a seguir para que el profesor y el estudiante tuvieran la oportunidad de un servicio de asistencia remota, de una asistencia digital, ya sea para referencias, buscar una cantidad de información en un momento determinado, o tener la interacción con uno de nuestros compañeros estudiantes o con algún bibliotecólogo. En este caso, cuando hablamos de bibliotecólogo, ya teníamos la asistencia de nuestros profesores de carrera para poder orientarnos en un momento determinado si nosotros no trabajábamos algún tipo de información o necesitábamos apoyo. Pero de forma general, todos los estudiantes fueron los que trabajaron la información, hicieron la búsqueda, seleccionaron información y cada quien dentro de los dispositivos utilizados en sus casas, entonces hicieron un pequeño repositorio para brindar este tipo de información. Aquí entonces, como les decía, los diferentes pasos que se recomendaban para que el profesor tuviera esa mejor interacción, para que tuviera un tipo de empatía con nosotros, a pesar de que por la pandemia no nos podíamos ver ni podíamos tampoco tener algún tipo de interacción. Aquí entonces, como lo describo, son los pasos recomendados para una mejor interacción del sitio. Trabajábamos 3 pasos básicos y hacíamos una descripción. Posterior a eso, entonces, teníamos que identificarnos. Y en la página de inicio presentábamos nuestras mejores caras como estudiantes. Allí entonces ubicamos imágenes de nosotros mismos para que el profesor supiera de que siempre había un estudiante que estaba dispuesto a tener ese servicio, esa interacción con él o con ella en el momento en que se solicitase. De igual manera, a nivel interna, nosotros como estudiantes ubicamos 3 coordinadores para nosotros tener un mejor manejo de la información al momento en que el docente o el estudiante necesitase una referencia o necesitase alguna información. En este caso, estoy presentando los coordinadores y que fueron ubicados dentro de la página. Interesante de esto fue cómo la página se prestó o buscamos todas las aplicaciones y las adecuaciones que necesitábamos para poder mostrar algo amigable, ¿sí? Entonces, aquí les presento quiénes fueron los coordinadores y cómo la página nos dio esa oportunidad de poder interactuar con ese profesor. Continuamos.
Finalmente, dentro de la página de inicio, interesante aquí porque también aprendimos a que las páginas pueden ser interactivas. O sea, podemos conectarnos en tiempo real, dependiendo de lo que nosotros como gestores del proyecto necesitábamos. Así que lo que nosotros trabajábamos aquí para conexión real fue la utilización de APIs o la utilización de adecuaciones. El término API es una simbología que se utiliza en diseñadores web solamente para poder saber de qué son adecuaciones y sus siglas corresponden a los acrónimos en inglés. Aquí el API que se utilizó fue la mensajería instantánea, o sea que si el profesor hacía clic allí, le daba la oportunidad de chatear a través de WhatsApp, porque eso fue lo que nosotros le solicitamos a la página web, ¿sí? Al profesor hacer clic aquí, le daba la oportunidad de poder interactuar con uno de los estudiantes. En este caso, nosotros a través de los coordinadores, que eran 3, ubicamos uno de nuestros compañeros estudiantes para que tuviera esa oportunidad. De allí, después que se hacía la solicitud, entonces se hacía la ramificación o la jerarquización hasta donde tenía que llegar la solicitud de información para darle respuesta. Interesante de nuestro servicio social, como lo dijo el profesor Octavio, fue en septiembre y nosotros teníamos un horario estipulado dentro del servicio a brindar. Teníamos un horario estipulado de 9 a 12, pero la página estaba 24/7 abierta. Así que le daba la oportunidad al profesor de poder interactuar o que llegase una información determinada en tiempo real. Nosotros hicimos saber que le dábamos la oportunidad de dejar la información o la solicitud o cualquiera de la requisición que necesitaba hacer el profesor, pero se le daba la información en un tiempo estipulado de 24 horas. Finalmente, para la página de inicio, entonces, ubicábamos un catálogo, por así decirlo, de APIs u otras disposiciones de API, que si le prestan atención, la página web le daba la oportunidad o nos daba la oportunidad de trabajar tanto la mensajería como las redes sociales, como también la comunicación de interfaces dentro del mismo sitio web. O sea que con un solo clic, el profesor podía interactuar con nosotros o podía interactuar con los recursos. De igual manera, siempre brindábamos un tipo de canal de comunicación a través de los correos electrónicos, a través de los mensajes de texto o teléfonos directos. Esa fue nuestra página de inicio. Posterior a eso, desarrollamos dentro del mismo sitio un menú. El menú iniciaba, como su nombre lo dice, la página de inicio, después venía la página de nosotros y así sucesivamente les voy a ir mostrando qué fue lo que hicimos. En la página de nosotros, allí detallábamos quién éramos nosotros. En vez de tener esta interacción en tiempo real y poder explicarle a los profesores y a estudiantes, lo que hicimos fue poner una página detallando qué buscábamos, qué hacíamos, quiénes éramos. Y así mismo lo explicamos. Quiénes somos y allí el usuario podía leer quién éramos nosotros, cuál era nuestra misión o nuestro objetivo y qué nosotros estábamos buscando dentro de nuestro servicio social. Allí entonces sí ya detallo que nuestro servicio social era un servicio de referencia. Adicional a eso era una búsqueda de información asistida, era una asistencia remota, era como tal una diseminación de información y finalmente alfabetización informacional. Todo eso, nuestros profesores del Instituto Urracá tenían la oportunidad de trabajar con nosotros en el mes de septiembre del año pasado. Posterior a eso de la página de inicio, entonces ubicábamos quién era todo el grupo de referencistas, o sea, quién era toda y todos los estudiantes que estábamos dentro del proyecto. Allí, nuestro coordinador entonces ubicó a diferentes profesionales, porque como ya lo han explicado los compañeros, ya muchos son bibliotecólogos, ya han trabajado en bibliotecas o trabajan dentro de bibliotecas. Y basándose en eso, nuestro coordinador entonces fue ubicándonos en las materias dentro de los 4 bachilleratos que ofrece el Instituto Urracá. Entonces, cada uno de nosotros tenía
por así decirlo, que buscar información, hacer su pequeño repositorio para posteriormente colgarlo dentro de nuestro dominio, dentro de nuestra base de datos responsiva, como se le llama, para el sitio web, ¿sí? Todo esto fue muy interesante porque cada uno de nosotros y de las imágenes que ustedes están viendo fueron los autores de la información que se le brindó al profesor y de igual forma al estudiante. Así que aquí es donde yo hago énfasis, mucho énfasis en todos los autores de este proyecto. ¿Sí? Sin ellos, nosotros no hubiéramos podido brindar este servicio. La herramienta existía, sí existía, pero sin nuestros compañeros y nuestros profesores, nosotros no hubiéramos podido tener esta interacción. Y es aquí como nosotros nos mostramos con nuestra mejor cara y nuestra mejor sonrisa para ese usuario. Bien, finalmente vamos trabajando entonces con la siguiente página y era la siguiente página de bachilleratos. Si le prestan atención a las diferentes imágenes que voy mostrando, le voy mostrando cómo fue dando la maquetación para poder brindar ese servicio, ¿sí? Entonces, fuimos ubicando la página de bachilleratos. Ya trabajamos la página de inicio, la página de nosotros y viene entonces las páginas de bachilleratos. En la página de bachilleratos, como bien lo dijimos, trabajamos entonces con los bachilleratos en ciencia, los bachilleratos en humanidades, contabilidad y comercio. Cada quien tenía su coordinador, cada estudiante o cada coordinador tenía a su cargo una cantidad de estudiantes que le daban la información, o en este caso, se hacía una pequeña adecuación para poder brindar la información dentro del sitio web, o sea, al momento de nosotros indexar. En los bachilleratos nosotros trabajábamos tanto brindar información como de igual manera, si le prestan atención a la segunda página, vamos a hacer una pequeña anotación aquí, segunda página no, estamos hablando de la segunda imagen. Si le prestan atención, adicional entonces a ponerle título a los servicios para los bachilleratos, entonces le dábamos la oportunidad al docente, al profesor, de poder entonces trabajar adicional a la información que nosotros estábamos brindando, trabajar módulos de trabajo, trabajar algún texto y nosotros entonces trabajar bibliografías recomendadas, ¿sí? Finalmente, en la última imagen que les brindo, entonces ya en sí es el proyecto de diseminación, el área donde nosotros trabajábamos a través de imágenes un pequeño catálogo de información para que el profesor tuviera esa oportunidad. Esa información estaba basada en la búsqueda de base de datos abierta, los Open Access, donde nosotros filtrábamos la información. La búsqueda nosotros la hacíamos dependiendo de donde nosotros estábamos ubicados para la especialidad. Así que los compañeros del bachillerato en ciencias, ejemplo, buscaban para la materia de español, buscaban una referencia o una bibliografía basada en los 10 años de publicación. En su mayoría fueron artículos de revistas digitales, en su mayoría. Sin embargo, sí trabajábamos con otro tipo de documentos. Pero aquí lo interesante fue que nosotros, aparte de aprender un poco más acerca de herramientas digitales, también tuvimos la oportunidad de trabajar con la especialidad, o sea, de empezar a presentar las diferentes estandarizaciones o normas que se necesitan para poder mostrar publicaciones de autores. Aquí nosotros utilizamos las normas APA para mostrar la diseminación de información que queríamos para la especialidad. Aquí, si le prestan atención entonces a la última página, nosotros, o a la última, perdón, imagen, no sé por qué digo página, a la última imagen, mostrábamos la materia, mostrábamos el autor y el año de la publicación. Allí el profesor con un clic tenía la oportunidad de leer la publicación que nosotros como estudiantes recomendábamos para la materia. Las recomendaciones estaban basadas en el currículum priorizado de la especialidad. O sea que nosotros también tuvimos que estudiar un poco acerca de ese currículum priorizado para nosotros también hacer la búsqueda.
Continuamos. Para la página entonces de contactos, adicional a tener la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de la mensajería instantánea, también brindábamos una página donde el profesor podía contactarnos. Era un formulario de contacto donde el profesor también podía hacer la solicitud. Si no quería escribir porque podía ser muy tarde o simplemente quería dejar un mensaje, lo podía entonces hacer a través de los formularios de contacto. Aquí el profesor ubicaba el nombre, ubicaba su correo electrónico y la solicitud que necesitase. Finalmente, culminando ya con nuestra presentación, nuestro proyecto buscábamos de que fuera muy fácil de interactuar. Así que buscamos un sitio web que fuera responsivo, o sea, que fuera autoadaptable. Significaba de que le daba la oportunidad al usuario de poder interactuar a través de diferentes dispositivos y la interacción iba a ser la misma. O sea, de que nos podía escribir, nos podía contactar y nos podía hacer la solicitud de servicio a través de un celular, como lo ven en la primera imagen, a través de una tablet o un iPad y a través de los equipos de escritorio o las laptops, como nosotros comúnmente le llamamos. Con esto, entonces, nosotros hemos finalizado nuestra presentación de nuestro proyecto de servicio social. Si tienen consulta, estamos a las órdenes. De igual forma, muchas gracias a todos por su atención. Y aquí, entonces, le dejo el URL de nuestro sitio web, donde nosotros solamente con hacer un clic, hacemos entonces o mostramos cuál ha sido la modificación. Esta es la misma interacción que nuestro profesor tenía. Con un solo clic podía entonces comunicarse con nosotros. Y aquí entonces en referencias y Urraca teníamos la oportunidad de poder entonces entregar ese servicio social de diseminación. Aquí está nuestro sitio web y en la medida en que nosotros vamos avanzando dentro del proyecto, nosotros vamos haciendo modificaciones para poder tener una mejor interacción. En la actualidad, el sitio web, como es responsivo, necesita tener actualizaciones. Y lo que nosotros hicimos en septiembre del año pasado ha sido modificado porque necesitamos ir actualizando. Aprendimos también de que no podemos dejar el sitio web sin tener ningún tipo de manejo de información o indexar dentro de la base de datos. O sea que ella misma nos solicita a nosotros como administradores ir nutriéndola. Y es aquí donde ya ustedes ven en vivo lo que nosotros mostramos en septiembre. Parte de lo que nosotros mostramos en septiembre del año pasado para nuestro servicio social. Aquí entonces se dejó la misma imagen, trabajábamos la misma fuente de datos, trabajábamos las imágenes como les hablaba y finalmente la descripción de los pasos a seguir dentro de nuestro sitio web, dentro de nuestra herramienta digital. Mostramos quién fue prácticamente nuestro coordinador, ya lo conocen, todos ustedes lo conocen, nuestro coordinador, el profesor Octavio, haciéndole esa empatía con ese usuario y nosotros también como estudiantes utilizándolo como nuestra mejor cara de presentación. ¿Sí? Aquí parte de algunos de los estudiantes que trabajaron y finalmente entonces nada más le quería hacer aquí cómo el profesor podía interactuar en tiempo real y solamente con un solo clic, como les dije, entonces le daba la oportunidad de chatear con nosotros si necesitase. Y si no, aquí le hacía la aclaración al profesor que era a través de los chats y si no, entonces lo podía hacer perfectamente a través de nuestro menú de navegación donde podía entonces establecer contactos. ¿Sí? Aquí muestro entonces el formulario donde podían entonces ubicarnos o si no, podía entonces buscar a través de los chats la asistencia virtual o simplemente entonces tener solamente la interacción con base a los bachilleratos de la especialidad. Aquí solamente, como les comenté, estamos actualizándolos y aquí es una muestra de la diseminación de información que trabajábamos. Aquí estaba dentro de la materia un bachillerato y recomendábamos entonces una bibliografía o una referencia. Entonces, esto ha sido parte de nuestra presentación como estudiantes de bibliotecas escolares.
Con esto entonces les doy las gracias por su atención y muchas gracias a todos. Gracias, Olga. Excelente la presentación, pero yo quiero aprovechar este espacio para lamentablemente indicar en Burgos, del técnico en bibliotecas escolares. Ya e- ella practicó en el servicio social y de verdad que nos dolió muchísimo porque tuvimos a Carmen Burgos como estudiante viajera de Chitré. Y bueno, lamentamos su muerte y para ella eh, demostramos cómo los estudiantes del técnico de bibliotecas escolares abordan los temas de bibliotecología. Con esto terminamos la presentación.